Temporada 1. Un vino para dos copas. Ciudad de México. 1998. La infranqueable lluvia no parecía cesar, la mirada perdida de un hombre en la cima de un piso de la torre latinoamericana se cernía sobre las calles desoladas y los masivos autos que minuto tras segundo, se hacían más. Todo esto en unas caóticas calles capitalinas, su buen vestir portaba un traje tipo smoking de un opaco color azul marino, en su mano. Una copa de vino era su acompañante. Había logrado su cometido, era un hombre logrado y que había encontrado su lugar dentro de unos cuantos negocios. No hay hombre sobre esta tierra que alguna vez no haya tenido pensamientos hipócritas, envidiosos y dañinos. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra, nadie lo hizo. Solo que él pasó el límite, él tuvo esos pensamientos y los ejecutó, los hizo posibles. Unió lo infinito y lo finito, lo infinito de sus posibilidades, del creer. Lo finito de hacer lo físico. De dañar. Y mírese aquí ahora, tomando una copa de vino. Definitivamente este mundo era caótico, a veces hay acción, pero no hay reacción. A veces el caos gana. Si no es que la mayoría de veces lo hace, en este mundo no hay personas buenas ni malas, eso quitando la ética inculcada, pues solo son personas siguiendo sus intereses, pero incluso, hay gente que ayuda a hacer los intereses de otros. Quizás este mundo es tan inmundo que hay personas que usan a otras para lograr su cometido. Era irónico, ¿no? Tuvo que engañar a traición a dos personas para conseguir su cometido. Hacer caer al cartel encabronado. Logró su cometido, vendió información del cartel al Estado y el asesinato de sus mejores hombres. Su copa de vino había quedado vacía, como el vacío que sentía. ¿Qué hacía con tanto dinero ahora? Ya había hecho con él todo lo que quería, pero aún había más y más. Él igual estaba vacío, su mirada pronto se encontró frente a frente con un cuadro que se le fue entregado cuando rendía servicio en el cartel de los Zetas. Él ya había dejado atrás ese grupo desde hace mucho tiempo, fue reclutado por ellos cuando era teniente en la 16ª Infantería Motorizada de Tamaulipas. Esperaba pues, olvidar a como de lugar ese pasado que le aprisionaba. Los recuerdos dentro de aquella organización le torturaban, observó dentro de ese lugar, lo que el humano está dispuesto a hacerle a su prójimo por unos cuantos pesos, quizás miles. Pero pesos de todas maneras. Vio el nivel de monstruosidad que tenía el humano. El pensamiento nihilista de que el infierno era la misma tierra, nuestro mismo entorno. Era quizás cierto, cuarto alias. El pendejo, una leve sonrisa salió de sus labios, le pusieron ese apodo porque de pendejo no tenía nada. Aunque quizás ahora, sí le rendía fruto a su apodo. Hace pocos días, ya no se sentía igual, sentía estar enfermo. Pero no físicamente, enfermo de alguna u otra forma, no lo sentía pero ahí estaba. Sentía ese malestar, dejó atrás su posición y decidió descansar en su cómodo sillón, quería descansar de tanta mierda. Había logrado su cometido, ahora quería dormir. Era como un humano superficial, solo quería comer y tener sexo, esto sucesivamente. Comer y tener sexo, parecía haber vuelto a un estado primitivo. Imaginaba que secuelas mínimo ya tenía, era suficiente, estaba harto de él, que tan mal tendría que estar alguien para odiarse a sí mismo. Aquella navaja y la puerta abierta de un baño le invitaban a hacerlo, él realmente quería hacerlo. Tomó la navaja y fue hasta el baño. Ahí, frente a frente se observaba él mismo. Él y su interior. Él y sus recuerdos que le mataban lentamente. Él y su enferma mente. Si la salida de este insufrible mundo era la menos honorable, que así fuese. Mínimo ya no sufriría más, estaba pasmado, nunca antes había sentido este sentimiento. Tenía miedo, la navaja estaba a no más que centímetros de su vena en la muñeca. El corazón le palpitaba, no había peor terror que el saber que morirás. Su mano sudaba y temblaba, acercó la navaja a sus venas. Finalmente presenciaba el terror. Suspiró con toda determinación e hizo lo que su mente perturbada dictaba. Al instante sintió un increíble ardor y dolor. La sangre salía disparada, la veía correr. Estaba abrumado, no sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Era lo único que se preguntaba mientras veía la sangre correr a lo largo y ancho del lavamanos. Tomó una toalla blanca e intentó suprimir la hemorragia. No sabía qué había pasado. Estaba totalmente inmóvil y con un dolor punzante, había perdido la cabeza, un golpe de gracia que le devolvió a la realidad, a su realidad. La adrenalina temporal parecía sellar el dolor punzante y agudo que anteriormente existió.
Alzó el pañuelo que estaba encima de su herida y suspiró en señal de agradecimiento. La herida fue algo superficial y no había tanta sangre, salía un poco pero momentáneamente. Rápidamente de su botiquín de primeros auxilios situado justamente en su baño, sacó un par de gasas lo suficiente gruesas como para detener el sangrado, con claro alivio entre sus ojos, solo esperó a que el dolor que regresaba, se calmase un poco. No quería tener que acudir a un hospital, no después de ser un fugitivo de la ley, no quería ser un muñeco de trapo para el gobierno. No después de que por fin está en paz, ahora solo estaba postrado y con una mirada perdida en los cristales empañados con la lluvia. De fondo el canal de noticias finalmente iniciaba su programación. Hechos, ese era el nombre del programa en específico. Un distintivo personaje iniciaba con la presentación. ¿Cómo olvidar a este sujeto? Su rostro todos los días aparece en las noticias mexicanas. Siendo el máximo exponente, mínimo alguien que le tenía más o menos aprecio aparecería dando la noticia, su noticia. Javier Alatorre daba por comienzo la sesión de noticias y con ello la primera y la más importante. Solo prestó aún más atención a sus siguientes palabras: esta noche el cuerpo sin vida del narcotraficante Antonio Javier, o también conocido como Den, fue encontrado acolgado. Así es. Así como lo escucha, fue encontrado colgado en el puente Álvaro Obregón, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En su cuerpo, signos de proyectil de un calibre 50 y tortura. Parece ser que fue una represalia entre carteles. El mundo le sonreía, había logrado su objetivo, chingarse a los lamehuevos de críticas, y de paso, chingarse a su gente. ¿2 pájaros de un tiro? No. 500 pájaros de un solo tiro. Un solo hombre llevó a la miseria a un cartel, moribundo. Pero un cartel con una fortuna de por medio. Se había quitado de encima al pendejo de Dem, rezaba para que cuando le quitasen esa soga de su cuello, lo dejaran caer como puta piñata, como la mierda que eso bueno, era. En su rostro una sonrisa de las más puras psicópatas se ceñía, en sus ojos por fin regresaba el brillo. Había quitado del juego a muchas piezas. Ya solo quedaba el rey. Un camino fugaz se cernía sobre su pensar, un camino de los más profundos sueños. Había encontrado por fin la paz, ahora solo miraba la luna, una luz tan hermosa salía de ella. No había necesidad de encender la iluminación. A su alrededor la más pura de la tranquilidad le acompañaba en su sordo silencio. El viento algo frío le daba un baño de reánimo, le devolvía a sus orígenes. Cuando no era nadie. Cuando aún caminaba sin preocupaciones en aquellos lejanos años, perdido entre el anaranjado atardecer de los años sexagésimo S. Los hermosos veranos de ese año poco o nada tenían que ver con las tormentas de los últimos días. Mínimo ahora intentaba redimirse. ¿Qué sabrás tú, prosa de las más inquietantes felicidades? ¿Qué sabrás tú de todo el temor de un humano que huye de la muerte que le sigue? ¿Qué sabrá Dios del sufrimiento de los pobres? Su mente solo quedó en un trance situado en un punto en medio de la nada misma. ¿Sabrá Dios del sufrimiento que sus hijos día a día sufren? ¿Sabrá Dios por qué corre la sangre de los niños, madres, padres, hermanos, abuelos, tíos y sobrinos sobre la tierra que él mismo creó? ¿Por qué no parar el mundo y despojarle del sufrimiento? ¿Será que Dios no es misericordioso? ¿Será que Dios solo ayuda a los que más entregan su fe en él? ¿Será ese un Dios? ¿O será un Dios hipócrita? ¿Un Dios que ignora a los que no siguen su fe o no la conocen? ¿Esas personas también sufren? ¿Quién cuida de ellos? ¿Están solos? ¿Será que el reino de los cielos ni siquiera exista? ¿Será que la palabra escrita por un hombre, cambiada a voluntad del hombre, transmitida por el hombre haya llegado muy lejos? ¿Será que solo somos el producto de un solo accidente entre muchos que pudieron haber sucedido? ¿Será que solo somos homínidos sin apenas vello y con la capacidad de pensar y hablar? A veces quizás solo la realidad es más aburrida, quizás el sufrimiento es causado por la felicidad de otro, quizás el llanto es causado por causa de otro. Quizás solo estamos en este pedazo de tierra flotante para hacer lo mismo que las células: nacer, reproducir y morir. Quizás solo estamos solos, porque como anteriormente se dijo, quizás somos los primeros y los últimos, los de antes y los de después.
el alfa y el omega. El humano está donde está porque hicimos lo que tuvimos que hacer. Lo primero no era un todos contra todos. Era todos contra la naturaleza. Intentar sobrevivir en un entorno hostil para ellos, no era matarse de buenas a primeras con el prójimo. La prioridad era sobrevivir, conseguir alimentos, no importaba si la moralidad de esos homínidos que quizás no existía, se desmoronaba. Lo importante era llevar carne a la cueva, lo importante era procrear. Tiempo después, con el descubrimiento de la agricultura empezó todo. La propiedad privada, esta tierra es mía porque yo la plante, es mía porque yo la cuide. Empieza el frenesí de sangre de los primeros 50,000 años, el humano se establece en el actual territorio de Egipto, domina sus ríos. En el territorio de España los primeros enfrentamientos empiezan, tribus nómadas se enfrentan por la falta de su principal alimento, el búfalo europeo. El humano que ya había llegado a los lejanos territorios de la extrema Asia Oriental empezaban a luchar entre sí. Todo por un pedazo de tierra. En la actual Europa mediterránea y norteña empieza el despliegue de tribus llegadas de la estepa póntica, seguidos por unos no tan amistosos amiguitos de las estepas. Los ojos algo cerrados son su distintivo. En Egipto las primeras revueltas por el poder comienzan, en Italia unos cuantos nómadas deciden asentarse. Ni hablar del sur, en la actual Grecia. Grupos sumamente avanzados comienzan una arquitectura, su interés artístico les embate en una batalla con otros, sedentarios de la península de Anatolia comienzan a luchar entre sí. Egipto cae ante un nuevo rey de otra facción. Atenas se levanta, unos raros individuos con ojos algo entrecerrados, forman imperios en el extremo oriente, y aquí estamos, estados cegados por el capital, otros por el lo de unos es para todos. Parece ser que los grandes pensadores surgidos del Renacimiento ahora descansan bajo tierra, al igual que los pensamientos que priorizaban la literatura, el arte, el conocimiento y la mente humana. Parece que la humanidad está destinada a las más profundas distopías, donde la sangre se mueve entre los muertos en el suelo, donde unos se ríen de los que lloran. Una distopía que parece no ver el camino de vuelta. Parece que el humano no mira hacia atrás, a su historia. Parece que caemos en un bucle, parece que estamos condenados. La muerte acompaña al humano desde que nace, no solo al humano, sino a todo ser vivo. La muerte es algo seguro. Solo somos carne y hueso unida por músculos y ligamentos. Carne que ama, carne que llora, carne que piensa, carne que siente felicidad, carne que simpatiza, carne que mata, carne que extermina, carne que mata a otra carne, carne que le pareció correcto hacer sufrir a otra. Carne que envidia, carne que odia. ¿Será que hasta el propio Jesús hizo ver que su futura religión basada en el amor y el aprecio de un Dios Padre Todopoderoso era un molde de tierra no duro? Pues él mismo en la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí quedó, el que se supone era su hijo, muerto en una cruz. Ante la mirada de sus opositores y de los que creían en él. Murió con dolor, murió quizás sin la ayuda de su padre. Un padre que le abandonó. Las decisiones de unos cuantos afectan a los que ya de por sí, no muy bien la pasaban. Los monos sin pelo pronto consiguieron traje y formularon palabras escritas en un cuadro blanco, y escribieron en ellos leyes, cosas que el prójimo debía de hacer. Escribieron en ellos el orden. Estos monos sin pelo pronto llevaron la guerra a niveles inexplicables. Estos monos sin pelo destrozaron y acabaron los sueños de otros en el otro lado del charco. Un mono sin cabello también llevó la sangre y todo el conocimiento previo, que hasta ese momento era lo último, y no satisfecho con ello, exprimió hasta la última gota todo lo conocido y llevó a una tragedia. Una de muchas tragedias, que seguramente en un mundo caótico como este, será superada para la desgracia de quienes los padezcan.
El hambre, la peste y la sed llegarán hasta las puertas de los que anteriormente reían a sus espaldas, y aquí estaba él, en el punto. En un trance que desaparecía, aquí estaba él. Uno de muchos, nada de los próximos que seguramente llegarán. Aquí estaba él, un hombre que hacía lo que su mente dictó, un hombre corrompido, un hombre llevado por la ambición de no más que papeles tintados con los rostros de otros hombres no tan buenos. Un hombre que carga consigo un arma para herir a otro hombre, para hacer sufrir a su prójimo. Aquí estábamos todos para una muerte segura. Pesados por la misma. El ángel del remordimiento que caía del cielo, continuará.